Vamos un poco a esto que estamos llamando aventura de la razón, ¿no? Por tratar de comprender, ¿no? Por tratar también de ir cada vez apoyados en la razón, de ir encontrando sentido y respuesta a muchos quehaceres, ¿no? A ver, la semana pasada veíamos el tema del conocimiento, ¿no? Como la base de la filosofía moderna. Bueno, ya después del racionalismo y el empirismo, de alguna manera ya hay una convicción, ¿no? De que el hombre puede conocer. Y de repente si nos preguntáramos qué sigue después de conocer, nos responderíamos, si yo ya conozco, lo que quiero es ahora vivir bien. ¿Cuál será la mejor manera de poder vivir, ¿no? Si es que yo ya tengo la posibilidad de saber que tengo la facultad de conocer, de acercarme, ¿no? A algo que pueda ser por lo menos certero, certero, ¿no? Como decía Descartes, ¿no? La certeza. Entonces vamos a ver que en la filosofía contemporánea, que nos vamos a centrar más o menos de 1750 a 1900, eh, las propuestas van a confiarle en su mayoría de los casos a la razón una tarea, ¿no? Que es la tarea de ver cuál será la mejor forma de construir un mundo mejor para todos, ¿no? ¿Cómo es que podremos construir un mundo mejor para todos, apoyados obviamente en la razón? ¿Ya? Entonces, más o menos por ahí vamos a ir encontrando en estos filósofos algunas propuestas que nos puedan orientar a ello. Así que vamos a ir viendo cómo se trata. El primero es Hegel, Hegel, ¿no? Y miren, ¿no? Yo siempre, de alguna manera, les recomiendo, ¿no? Que también un poco contextualicen, ¿no? Porque si bien la filosofía no responde necesariamente a hechos históricos, sí podemos encontrar ciertos vasos comunicantes que nos ayuden a entender por qué este tipo de filosofía de alguna manera se puede haber ido imponiendo. Entonces, miren, ¿no? Miren las fechas en las que aparece Hegel, ¿no? Yo estoy seguro que en ese rango de fechas, ustedes por lo menos reconocen una, ¿no? Muy importante para los peruanos. Y sabemos de que ese suceso que marca una fecha en ese rango de tiempo no fue único en el Perú, ¿no? Sino que un poco antes, paralelamente, un poco después, empezó a construirse lo que se llama Estado. Entonces vamos a ver cómo el Estado ocupa una reflexión importante en Hegel, ¿ya? Pero vamos a empezar primero diciendo que para Hegel, la filosofía que él hacía representaba un sistema deductivo. ¿Qué quiere decir esto de sistema deductivo? Se quiere decir que ya hay un absoluto y que lo particular se desprende de él. O sea, para Hegel ya hay un absoluto, ¿no? Ya hay una suerte de idea absoluta que es la que gobierna todo. Y esa idea absoluta que gobierna todo se va a ir manifestando. Recuerden que deductivo quiere decir de lo general a lo particular. De lo general a lo particular. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la filosofía? Es alcanzar la idea. Y ahí vemos una característica, ¿no? Si vemos que la palabra que aparece con Hegel es la palabra idea, ya podemos intuir que Hegel es un idealista. Pero esta idea, Hegel le pone un nombre, ¿no? Esta idea general, ¿no? Esta idea, no cree en un mundo de las ideas como Platón, pero a esta idea le pone el nombre de espíritu o absoluto.
Algunos lo llaman el espíritu absoluto. Ahora, ¿qué significa espíritu absoluto? Espíritu absoluto sería justamente lo trascendente. O sea, en la realidad muchas cosas, pero lo que va a trascender es justamente lo que está relacionado con el espíritu absoluto. Entonces, si nos ponemos a reflexionar, ¿no?, acerca de esa premisa de lo absoluto, es lo perfecto, ¿no? Lo que no cambia, lo que de alguna manera adquiere un valor universal. Entonces, Hegel sí cree, ¿no?, que hay algo perfecto, que hay algo que no cambia, que hay algo universal. Ahora, para Hegel, alcanzar este absoluto, este ser trascendente, este ser perfecto, se puede hacer solamente con el uso de la razón. Solamente se puede alcanzar este absoluto usando la razón. O sea, los sentidos no sirven de mucho. Lo que sirve es la razón para alcanzar estas premisas. ¿Ya? Es algo importante. Ahora, eh, por eso es que del espíritu absoluto se desprende la realidad empírica. O sea, la realidad empírica es producto del espíritu absoluto, pero no necesariamente la realidad empírica da forma al espíritu absoluto. Por eso dice que la filosofía de Hegel debe caracterizarse por su autonomía, por su necesidad y por su universalidad. Vamos a entender esto de acá, ¿ya? A ver, eh, la filosofía de Hegel plantea que el absoluto es un abstracto, es algo trascendente, es algo que no tiene materia. Y ese espíritu absoluto empieza a desplegarse en los hombres, empieza a enviar una serie de mensajes de lo que sería lo trascendente, lo real. Pero los humanos tenemos una facultad que hace que podamos captar esas señales. Esa facultad que hace que podamos captar las señales de espíritu absoluto es la razón. O sea, la razón es la punta de entrada para conocer, entonces sería la razón. Ahora, ¿por qué hablamos de una filosofía autónoma? Porque obviamente la razón no requiere de otro ser. O sea, la razón no requiere de los sentidos. Ahí se estaría en contra de lo que decía Kant, ¿no? La razón sola puede alcanzar lo trascendente. Se parecería más a Descartes, ¿no? ¿Por qué hablamos de la necesidad? Porque la razón va a conocer no necesariamente por el hecho de que sea algo que uno busque, sino que los mismos mensajes que da el espíritu absoluto van a permitir que la razón individual de los hombres los pueda alcanzar. Por eso también es universal. Esto quiere decirte que cuando hablamos de la filosofía de Hegel, los hombres tenemos la razón. Y si la usamos, vamos a congeniar con lo que el espíritu absoluto plantea. Miren, ¿no? O sea, es que también, obviamente, estamos en un momento en el cual decíamos, ¿no? Si es que ya no van a haber, digamos, reinos, porque antes de la aparición de la República del Perú existía el presidente del Perú, ¿no? Existía el reino de España, el reino de Inglaterra. La idea es que seamos capaces de construir una propuesta de organización social mejor que la anterior, ¿no? Esa propuesta no nace de las experiencias, ¿no? No nace de haberme ido a África y haber visto cómo viven ahí, no basta de haberme ido a América Latina y ver cómo viven ahí, no basta de haberme ido a Rusia y ver cómo viven ahí. Simplemente la razón es capaz de extraer del espíritu absoluto las características que tendría esta propuesta
para poder alcanzar lo que sería la propuesta de lo trascendente. Mi razón, si se dedica a ser usada en su máxima expresión, vamos a alcanzar idénticamente lo que propone lo trascendente, lo que propone lo absoluto. Entonces, ¿no? Todo lo que está de alguna manera presente, vamos a darnos cuenta que cualquier ente individual, la mesa que está frente a nosotros, la calculadora, la mochila, ¿no? Que podamos captar sensible o intelectualmente, no es más que un momento o fase de evolución de la idea absoluta. ¿Cómo entendemos esto? A ver, pues miren, de repente ustedes tienen por ahí una camisa vieja y esa camisa tiene huecos y esa camisa de repente está un poco desteñida por el tinte y esa camisa de repente está un poco bajada y de repente el cuello se ha ampliado mucho. Vemos eso y obviamente lo que sigue después de ver eso es preguntarnos, ¿por qué sabemos que esa camisa no está buena? No es buena. Porque en nuestra mente tenemos lo trascendente de lo que es una camisa buena, una camisa en buenas condiciones. De tal manera que lo finito, lo finito, o sea, la mesa, la silla, la camisa que estamos hablando, todo tiene sentido en lo infinito. Es decir, ¿no? Solamente si es que logramos ver la forma como opera esta camisa, esta mesa, esta silla, nos damos cuenta que esta camisa, esta mesa, esta silla son parte de algo más trascendente, que es una silla. Y esa silla que está en el espíritu absoluto, sí va a ser perfecta, no va a tener ninguna falla, porque eso es lo que vamos a alcanzar si es que nos pegamos al espíritu absoluto. Por eso lo finito quiere decir cualquier cosa que esté en la naturaleza, ¿no? Un perro, un gato, una, una pizarra, una mochila, ¿no? Lo finito, lo individual, solamente encuentra eco en lo infinito, en lo absoluto, en el todo. Si no, simplemente no podríamos decir que algo es así, ¿no? Pensaríamos que esta silla que tiene una pata rota, así debe ser. Pero decimos, no, así no debe ser. Esta silla debe tener las dos patas bien para ser silla. Esta mesa que está llena de rayaduras, llena de repente de quiñe, llena de repente de pintura de colores, témperas, yo voy a decir, no, esta mesa no debería ser así. La mesa particular que tengo frente tiene estas manchas. La mesa particular que tengo enfrente tiene estos quiñes. Pero la mesa no debe tener estas características. Y esta idea de mesa es trascendente. Entonces, lo finito, lo individual, de alguna manera solo tiene sentido infinito. Lo finito se somete, se somete a lo universal, ¿no? Esa es una idea importantísima para conocer a Hegel, ¿no? Ahora, miren, ¿no? Todo lo existente, todo, tu libro, tu cuaderno, tu papá, tu mamá, todo lo existente es constituyente, pues, de la idea absoluta. O sea, la idea absoluta lo es todo. Algunos lo relacionan incluso con Dios, ¿no? A veces cuando dice, ¿no? Dios está en todas partes, Dios está dentro de ti. Acá dice algo parecido, ¿no? Todo cuanto existe es constituyente, pues es parte de la idea. De manera que ésta deja de ser algo trascendente o separado del mundo para ser la totalidad sintética de los entes. Es decir, ¿no? Esta idea absoluta se divide en partes y forma todos los entes de la naturaleza, de tal manera que deja de ser algo intangible, algo trascendente, y se manifiesta en todo cuanto existe. Todo lo que existe sumado, de alguna manera daría como resultado a lo que sería lo
infinito, el espíritu absoluto. Esa es la primera idea, ¿no? Eso es lo que nos tendríamos que tener en cuenta cuando hablamos en Hegel del espíritu absoluto y su relación, obviamente, con lo natural. Una segunda idea de Hegel, una segunda idea de Hegel después de ver el tema del espíritu absoluto es la idea de la dialéctica. Hegel encuentra que, si bien decimos, ¿no? Profesor, pero esta mesa que ahora tiene un quiñe, pero esta mesa que ahora tiene una pata rota, no siempre tuvo una pata rota. O sea que esta mesa ha cambiado. Hegel tiene que explicar el cambio. Y para eso se vale de lo que sería el tema de la palabra dialéctica. Es decir, ¿no? Para Hegel, todos los cambios, todo lo que está en movimiento, transcurre por necesidad. La palabra necesidad en Hegel es muy importante. Primero, ¿por qué? Primero porque nos dice, ¿no? Que todo lo que ocurre es algo que debe ocurrir. Si la pizarra se rompe, es algo que debe ocurrir por la propiedad de la pizarra. Si el árbol se cae, es algo que debe ocurrir por la propiedad del árbol. Pero vamos allá. Pensemos en lo siguiente, dice, ¿no? Todo cuanto ocurre es parte de lo que decimos que se da por necesidad. Pensemos, profesor, a ver, yo recuerdo que hace unas semanas hablábamos y decíamos de que nuestro amigo Aristóteles estaba de acuerdo con la esclavitud. Es más, él decía que era necesaria. La pregunta que le haríamos ahora sería, ¿Aristóteles era malo por pensar eso? Y la respuesta sería, no, porque la humanidad como conjunto, en ese momento de la historia, tenía presente la idea de necesidad. Es decir, tiene que existir la esclavitud, tuvo que haber existido en la historia de la humanidad la esclavitud para que los seres humanos digamos, oye, la esclavitud es mala. Si no, simplemente no podríamos haber descubierto el daño que hace la esclavitud. Tuvo que existir en la historia de la humanidad guerras para que valoremos la paz. O sea, si hubo una guerra, si hubo un conflicto, si hubo una pelea, todo eso es necesario. Nada es contingente, nada es casual, nada es injusto. Pasa porque tiene que pasar. Eso que afronta la humanidad, eso acontecido que afronta la humanidad, lo que está haciendo es justamente destacar la idea, ¿no? De que estos cambios se ocurren porque deben ocurrir. La guerra que hubo no es ni buena o mala, no es justa o injusta, tenía que pasar. La crisis de salud que hubo no es ni buena ni mala, tenía que pasar. Todo pasa porque tiene que pasar, ¿ya? Por eso, Hegel decía lo siguiente, ¿no? Todo lo real es racional y todo lo racional es real. No es un juego de palabras, ¿no? Detrás de eso está la idea siguiente, ¿no? Si yo digo que todo lo real es racional, quiere decir que todo lo que existe en la naturaleza puede conocerse con la razón. Por ejemplo, profesor Hegel se hubiera preocupado por la pandemia del virus del COVID, no. ¿Por qué se va a preocupar? Si el virus existe, la razón va a poder comprenderlo. Todo se puede comprender. Todo lo que existe. Está lloviendo, la razón lo puede comprender. Hay un terremoto, la razón lo puede comprender. Hay una subida del dólar, la razón lo puede comprender. Todo se puede comprender, ¿ya? Pero también dice, todo lo racional es real.
¿Eso cómo lo entenderíamos? Obviamente porque diríamos, si lo puedo pensar, lo puedo hacer. Antes, digamos, el hombre es el ser humano es un ser que de alguna manera artificial. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, ¿no? Desaparece el hombre, desaparecen las camisas de la tierra. Las camisas no existen en la realidad, las ha creado el hombre. Desaparece el hombre, desaparecen los laptops. Desaparece el hombre, desaparecen los lenguajes, desaparecen las iglesias, desaparece todo, todo lo que conocemos. Pero todo lo que conocemos que desaparece en algún momento no existió. Fue apareciendo en la mente de un hombre. Y ese hombre, en la medida que de alguna manera planteaba esas características para la democracia, esas características para el parlamento, esas características para el poder judicial, si lo puede pensar, lo puede hacer. Por eso todo lo racional es también real. La razón puede explicarse cualquier cosa existente. Y toda idea ordenada presente en la mente también se hace realidad. Hay una identidad, ¿no? En ese tipo de cosas para poder trabajar. Entonces, otro concepto de Hegel, el tema de la dialéctica. Pasamos al último concepto de Hegel. Y de ahí, si hay alguna pregunta, bienvenido sea. Hegel considera que el progreso, es decir, alguna mejora que pueda haber, es el proceso histórico de desarrollo de la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la humanidad, desde que ha aparecido, ha ido avanzando poco a poco con un principal objetivo. El principal objetivo es ser libre, alcanzar la libertad. Esa es la finalidad de toda la historia. Si hubo en su momento la quema de Galileo, era porque nos estábamos acercando a la libertad. Si en algún momento hubo la guerra del Peloponeso, nos estábamos acercando a la realidad. Si en algún momento hubo la torre de la caída de las Torres Gemelas, es porque nos estamos acercando. Todo lo que pasa en la historia nos acerca a la libertad. Porque ese es el fin supremo. Alcanzar la libertad ya es como alcanzar el saber absoluto. Obviamente, como decíamos, si creen la dialéctica es porque estas ideas de libertad te están chocando permanentemente con otras ideas, con sus contrarios, de tal manera que buscan imponerse, ¿no? Para poder destacar en función de la libertad. Y también queda claro de que este instrumento que crea el hombre, porque no existe, el hombre desaparece y desaparece este concepto, es el concepto de Estado. ¿Qué quiere decir? Que cuando decíamos, ¿no? Todo lo racional es real, en algún momento en la mente de Diderot, de Montesquieu, de Rousseau, ¿no? De Voltaire, ellos en su mente empezaron a diseñar cómo sería el Estado, qué debería contener el Estado. Y ahora ya serán capaces de poder implementar la idea de Estado. Y es lo que vemos, ¿no? Está presente de alguna manera, ¿no? La idea de Estado. Entonces, eso es importante para poder destacar a la hora de que podamos nosotros hablar del Estado, ¿no? Por eso decíamos que tenía una relación con lo que había pasado en la historia, ¿no? Ustedes por ahí veían, ¿no? Que él estaba convencido de que una vez que el Estado se implemente, era la mejor garantía para que toda la humanidad alcance la libertad.
la etapa anterior, que sería la relacionada con lo que es el feudalismo, este, no había podido el hombre conseguir esa libertad. Hasta allá una pregunta sobre Hegel, una risadita de un minuto para pasar al siguiente filósofo que es Comte. Denle una miradita, un minutito, por favor. Este, ¿Sí? ¿Dudas? sí, Hegel hablaba de tres tipos de espíritu, ¿verdad? Uno. Se cortó, se cortó. ¿Qué me decías, por favor? No se escuchó bien. Algo me decía del espíritu, que sobre Hegel espíritu. hablaba de tres tipos de espíritu: el espíritu subjetivo, el espíritu objetivo y el espíritu Ah, ya, absoluto. claro. Eso tendría que ver con lo que sería justamente la dialéctica, ¿no? O sea, justamente las condiciones que de alguna manera están presentes en lo que sería lo real. Yo en la realidad puedo encontrar la esclavitud. Eso es lo que veo, ¿no? Hay esclavos. Pero esa idea de esclavitud contrasta con mi idea mental que dice, ¿cómo sería un mundo sin esclavos? Si yo lo estoy pensando, ¿cómo sería un mundo sin esclavos? Es un mundo que no existe, ¿no? En el mundo hay esclavos. Entonces yo me estoy imaginando cómo sería la idea de un mundo sin esclavos, y si lo puedo imaginar, lo puedo implementar. Y ahí llegaría a la síntesis. Y en la síntesis ya tendríamos en el mundo un mundo sin esclavos. ¿Ya? Es eso, ¿no? Es esa, lo que sería la afirmación, la negación y la negación de la negación. Entonces, cuando nuestro compañero nos hace mención un poco a esta idea de cómo lo objetivo es lo que yo veo, pues, ¿no? Subjetivo es lo que mi razón construye, pero después de que mi razón construye algo, ya se puede implementar. Esa implementación ya abarca el tema de la propuesta de el espíritu absoluto de Cristo. Ese sería más o menos ese aporte, ¿no? Para poder comprender cómo es que este, funciona lo subjetivo, lo objetivo y lo absoluto. Ya. Tenemos preguntas sobre Hegel, pasaremos a Comte. Un ratito, por favor, un ratito. Vayan dando una miradita. Un ratito, un ratito. Ya. Cuando hablamos de Comte, hablamos de lo que sería el positivismo. ¿Qué es el positivismo? El positivismo es una corriente filosófica que toma como base al empirismo. O sea, el empirismo de Locke es clave para el positivismo. Pero este positivismo tiene tres características, ¿ya? Primera característica del positivismo. El positivismo es realista. El positivismo es realista. ¿Qué quiere decir que el positivismo es realista? Al positivismo solamente le interesa, solamente el positivismo puede conocer, solamente el conocimiento que le interesa al positivismo es el conocimiento de lo real y de los hechos. Solo eso es lo que podemos decir que existe. Entonces, profesor, ¿le puedo preguntar a Comte por el alma? ¿Qué te diría Comte? Si quieres averiguar sobre el alma, tienes que decirme dónde está. ¿Está en la rodilla? ¿Está en la cabeza?
está en el talón, está en el diente, está en el canino, está en la lengua. Profesor, no sé dónde está. Entonces no podemos hablar de ellos. Porque no está en el mundo. Porque no la podemos ubicar en un lugar en el mundo. Solamente se puede conocer lo real, los hechos, lo que se ha obtenido por una fuente sensible externa. Profesor, entonces, podemos hablar de Dios. ¿Dónde está Dios? En Marte, en Alaska, en Júpiter, en el Sol. ¿Dónde está Dios? No podemos ubicarlo, de más está que hablemos de Dios, porque solamente se puede hacerlo en función de lo que existe en la realidad. Por eso es realista. Segunda característica. La segunda característica tendría que tener que ver con la parte práctica. Cuando hablamos de la parte práctica, nos estaríamos diciendo de que todo lo que existe en cuanto al conocimiento planteado por Comte tiene que tener una utilidad práctica. Ahí discreparía un poquito de la filosofía clásica, ¿no? ¿Se acuerda que decíamos que la filosofía clásica tiene que ver con el saber por el saber? O sea, yo solamente sé que quiero saber porque quiero saber. No. Para Comte, el saber tiene que ser práctico, tiene que servir para. No es un saber abstracto, sino es un saber para, es un saber que tiene que servir para algo. Ahí podríamos destacar, por ejemplo, es un ejemplo nada más, ¿no? Obviamente en filosofía puede haber ejemplos más complejos. Pero ¿qué nos dice? Miren, son lemas suyos, saber para prever, prever para proveer. Parece simplemente una tonada de ¿no? Pero detrás de eso hay una situación, ¿no? Saber para prever, prever para proveer. A ver, pues, vamos a poner un ejemplo de cómo sería esto del saber práctico. A ver, si en este momento yo agarro y veo que en Tambo Grande, que es la zona donde se produce la mayor cantidad de limón del Perú, veo que ha habido un huaico y veo que ha destruido los plantones de limón, yo puedo saber que en febrero el limón va a subir. Puedo prever, sé lo que va a pasar, sé lo que va a pasar. Pero ya sé que va a pasar eso. Listo, bacán. No, no. La idea es que ese conocimiento a mí me permita agarrar y decir, ¿no? Voy a comprar limón a otro lugar para no evitar que haya la suba de precio del limón por el aumento de la oferta, perdón, por la disminución de la oferta. Entonces, yo no solamente, no porque digo, qué bacán, yo sé que no, yo sé que va a escasear, sino que quiero ver qué hago con esa respuesta para poder cambiar lo que va a ocurrir, lo que va a ser la escasez. Eso es importantísimo para Contra, el lograr hacer que los conocimientos tengan una utilidad práctica. Y eso va de la mano también con esta otra frase. El amor por principio, el orden por base, el progreso por fin. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir en primero de que es importante que el amor exista porque la sociedad funciona bien es de manera colectiva. Eso quiere decir el tema de las que el amor por principio. Debemos hacer que los hombres caminen unidos. El orden por base
tiene que tener un orden y todo está orientado al progreso. ¿Hasta qué diría? Si ustedes han visto la bandera de Brasil, en la parte central tiene ahí dos palabras. Esas dos palabras son orden y progreso. Ya que Brasil se constituyó como país con con un fuerte componente militar. Entonces, es importante saber cómo es que funciona ese utilitarismo en Conte. Y la tercera característica es que para los positivistas todo es relativo. No hay nada que sea absoluto. Ahí discrepa abiertamente de Hegel. Coinciden en algunas cosas, pero discrepan en otras. Porque para Comte, el único principio absoluto es que todo es relativo. Es como cuando decimos, lo único permanente es el cambio. Por ello rechazó toda posibilidad de obtener el conocimiento absoluto. Puede ser que algo sea bueno aquí y malo allá. Puede ser que algo sea útil. Todo para nuestro amigo relativo. ¿Ya? La segunda idea de... Otra idea importante que debemos destacar es que entiende Comte por progreso. Es más o menos sencillo de poder captar, ¿no? Si hablamos de progreso, si ustedes agarran el profesor, mi familia está progresando. ¿Qué quiere decir eso? Profesor, antes teníamos un televisor de 32 pulgadas y ahora hemos comprado uno de 60. Antes yo iba a estudiar, yo quería estudiar inglés y no podía. Ahora sí me alcanza para pagar el inglés. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos mejor. Entonces, lo mismo para Comte pasa con la humanidad. Para Comte, la humanidad, producto que pasa el tiempo, cada vez se queda mejorando gracias a ciencia. La ciencia es lo que hace que mejore la humanidad. Entonces, Conte te preguntaría, ¿no? Hemos inventado una máquina del tiempo. ¿A qué año quiere decir? Profesor, yo siempre he tenido curiosidad por lo que es la etapa de la vida de los romanos. Voy para los romanos. Oye, pero, este, si tú hubieses sido los romanos, lo más seguro es que de repente hubieras muerto a los 30, 40 años. Que en esa época la esperanza de vida era 30, 40 años. Ahora la esperanza de vida es 80. ¿Te quieres ir a un lugar donde vas a vivir menos? Entonces me voy al futuro. Para Conte, siempre el futuro va a ser mejor que el presente. El año 2025 es mejor que el año 2020. El año 2020, perdón, el año 2050 será mejor que el 2025. El año 2000, no, 5000 será mejor que el 2020, el 3000. El año 10.000 será mejor que el año este, 5000 y así. Mientras más vayamos al futuro, mejor va a ser todo. Entonces, nuestro amigo Comte destaca eso, ¿no? En el sentido de decir que eso sería lo que más genere algún tipo de mejoría. Eh, Profesor, a mí me han dicho de que en el año, en unos años,
La humanidad corre riesgo porque va a caer un meteorito en la Tierra. ¿Qué te diría Conte? No te preocupes. La ciencia del hombre va a lograr hacer algo que impida hacer que esto ocurra. Que eso ocurra. Profesor, a mí me han dicho que ya no va a haber agua. No, pues, pero ¿cómo no va a haber agua si hay un montón de agua en el mar? No, pero esa agua no se puede tomar. La ciencia ya logró transformar el agua salada en agua de vivir. Pero a mí me han dicho también, profesor, de que va a haber un problema con el cambio climático. No vamos a poder respirar bien. No, la ciencia también inventará algo que produzca oxígeno. Es más, ya existen, ¿no? Los árboles artificiales. En la avenida Salaverry, por ejemplo, hay un árbol artificial, ¿no? Un árbol que no tiene raíz, no tiene tallo, pero emite oxígeno. Entonces, hay una confianza, ¿no? Total en que la ciencia va a resolver los problemas de la humanidad. Esa es la propuesta de nuestro amigo Comte. Ahora, Comte también nos dice de que de alguna manera el espíritu humano, lo que podríamos llamar la evolución de la humanidad, ha pasado tres grandes momentos. Un estadio teológico, un estadio abstracto y lo que sería una suerte de un estadio científico. El estadio teológico tiene que ver con que al comienzo todas las culturas de la humanidad han empezado a buscar explicaciones de características religiosas o míticas. Profesor, ¿cómo surgió los incas? Ah, Manco Cápac y Mamahoyo salieron de la Titicaca. ¿Que salieron? Sí, algo que podríamos decir una explicación mítica. Igual, ¿no? En la cultura occidental, Zeus, Poseidón, ¿no? Hacían las cosas que querían en tierra. Después de eso vendría el estado metafísico, que es el estado de las preguntas, ¿no? Cuando el hombre se hace preguntas y lo que hace es explicar las cosas, pero mediante categorías o conceptos. Ya, ese es el estado metafísico, ¿no? Explicar las cosas mediante lo que sería el tema de conceptos o categorías. Pero luego ya viene lo que sería más que eso. Ya viene lo que sería el tema de el periodo científico. ¿Qué quiere decir el periodo científico? De que ya en el periodo científico lo que vamos a hacer es tomar en decisiones a partir de la evidencia científica, a partir de la experiencia que se pueda tener. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? A ver, ustedes están decidiendo ahora qué estudiar. ¿Qué te diría el pensamiento positivo científico? Hazte un test de profesional. Hazte un test de competencias. Profesor, yo quiero ser futbolista, pero la verdad, no pateo bien, no dribleo bien, no cabeceo bien, pero quiero ser futbolista. Ahí el espíritu científico te diría, oye, no tiene desarrollado las habilidades para poder hacerlo. Entonces, la parte científica exige, ¿no? Que para todo lo que yo proponga tenga que ver lo que se llama como evidencias. Ahora, vamos a ver un ejemplo simpático. Profesor, yo me enamoro, pero el enamoramiento está en lo abstracto. Pero, ¿cómo sería el enamoramiento en lo científico? Ah, fácil, pues, ¿no? Tú supuestamente tienes una pareja, quieres tener una pareja para compartir con ella, ¿no? Esa pareja. Si te va muy bien, te va muy bien con la pareja, imagino que querrás tener una familia con ella, querrás vivir con ella. Pero, ¿qué pasa si tú descubres de que esa pareja, tiene una sangre que no es compatible contigo? Y que en el caso quisieran tener un hijo, una hija, ese hijo va a tener un 99% de posibilidades de tener algún tipo de problema físico o mental.
¿seguirías con esa pareja o dirías, mejor me alejo porque no somos compatibles? O de repente, ¿no? Esa pareja agarra y te dice, oye, ¿sabes qué? Están contigo, se hace un examen y sale que va a morir en 5 años. Pucha, pues yo no sabía que ibas a morir en 5 años. ¿Qué propondría Comte? Propondría que manden lo que sería una prueba de compatibilidad sanguínea. Profesor, me ha invitado Juanito a salir. Perfecto. Antes de que salgas con esa persona porque está saliendo porque te trae, tráeme porque te traiga, por favor, una prueba de compatibilidad sanguínea. También que además te traiga lo que sería el tema de que también traiga lo que sería una prueba de salud. Porque si está mal y se va a morir, yo no quiero estar con él por 5 años, que está para siempre. De mejor no me sigo enamorando y evito ese tipo de cosas. Esa sería la propuesta. Ahora, por eso es que dice, ponte que la propuesta es parecida a la vida del hombre, ¿no? Cuando el hombre está niño, el niño tiene su muñeco, y a su muñeco le pone nombre, le da de comer, le habla. ¿Está loco este niño? No, es su estadio mental, es un estadio metafísico. Luego ya a los 14, 15, ya llega la independencia, y ahí empieza un poco a aparecer, ¿no? Lo que sería el tema de algunas especulaciones, el enamoramiento, todo eso. Pero ya en la etapa adulta, ya lo que importa son las características científicas, las pruebas. Tú me dices que me quieres, entonces ¿dónde está mi regalo? ¿Dónde está mi tiempo de pasar contigo? ¿Dónde está tales cosas? Esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta de Comte? Damos un minutito para poder compararlos y pasamos al siguiente que es VAR. Vamos a una clase de 2 horas, tenemos un poquito de tiempo como para poder ir viendo si hay algún término que pueda ser resultados un poquito extraño. Un minutito. Pasamos al siguiente entonces, si no hay preguntas sobre Comte. Carlos Marx. Miren, ¿no? Carlos Marx es lo que conocemos como un materialista. Ahí se distingue claramente de Hegel, ¿no? Hegel era un idealista. Pero Marx incluso le añade algo, el materialismo histórico. ¿Y qué quiere decir eso? Para Marx y también para Hegel, historia. Marx considera haber encontrado en su estudio de la historia. ¿Qué ley es esa? Él considera haber encontrado una ley que él denomina la lucha de clases. Para Marx, el mundo que él vivía, miren los años,
un mundo más vinculado con lo que sería el tema de el sistema capitalista, la aparición de las fábricas, la industrialización, es un mundo que tiene un fuerte componente de abuso, un componente de explotación. Entonces, lo que Marx propone es transformar la sociedad, pero mediante lo que sería una revolución. Para Marx, la filosofía tiene esa meta. Esa meta es la transformación de la sociedad. Él toma de Engels algo que Engels llamó la filosofía del materialismo dialéctico, que es como la naturaleza empieza a encontrar leyes que hacen que cambie el mundo material. En el caso de Marx, podríamos destacar, por ejemplo, lo siguiente. A ver, él se da cuenta que en la humanidad hay lo que se llaman las clases y que las clases tienen su antípoda y esas antípodas se van a enfrentar y del enfrentamiento va a surgir una nueva clase. Ahora, esto de la dialéctica que tiene que ver con el cambio, vamos a verlo así. Cómo es más o menos, podría haber leído un poco la sociedad, o la historia. Piensen de repente en el recreo de su colegio. Profesor, cuando estaba en primaria, había un chico más grande que agarraba y me quitaba mi lonchera. Y así hacía con varios amigos. ¿Qué tuvo que pasar para que ese abusivo deje de abusar? Todos los niños tuvieron que juntar y le pegaron al grande. Todos juntos sí podían vencerlo, ¿no? Por separado, ¿no? Sería una enseñanza, ¿no? Como el abusador es más fuerte, los abusados tienen que juntarse y tienen más posibilidades de poder vencer. Ahora, si eso lo llevamos al análisis social, Marx identificó, ¿no? La existencia de lo que sería el tema de lo que sería el tema de el feudalismo. Y él encuentra que en el feudalismo existe un rey, que es el todopoderoso, y existen los siervos. Y el rey muchas veces abusaba de los siervos. Lo que correspondía que los siervos se junten para derrocar al rey. Pero el rey iba a dejarse derrocar así rapidito o va a luchar. Va a luchar, ¿no? Se va a enfrentar. Y es ahí donde empieza la lucha de clases. Y así como se da la Revolución Francesa. Ahora, entonces si encontramos ahí esa misma figura, ¿no? Los débiles se juntan. Ahora, en la sociedad feudal, después de ella, emerge como la clase dominante, la clase capitalista. Pero en esta etapa en la que el burgués es el que manda, los que se tienen que juntar ahora son los proletarios, porque los proletarios son los abusados. Ahora, ¿qué tienen que, como que quitaron el reino los príncipes y reyes, le tienen que dar en este caso los medios de producción? Es importantísimo que le quiten los medios de producción, para que esos medios de producción ahora los tengan los trabajadores y se queden con la ganancia o plusvalía de lo que producen. Ahora, entonces, ¿no? Para Marx, las condiciones materiales determinan la ideología.
ahí está la diferencia con Hegel también. Para Hegel al revés, ¿no? Las condiciones ideales presentan lo material. Ahora, Marx también tiene una idea, ¿no? Él plantea, hasta el momento, los filósofos lo único que han hecho es interpretar el mundo, cuando lo que se trata es de transformarlo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere, lo que tiene que ocurrir es que los filósofos deben ayudar a darnos cuenta de que está mal y a partir de poder, de alguna manera, solicitar un cambio, no pedir un cambio. Y ese cambio tiene que ver con el hecho de que seamos capaces, ¿no? De poder transformar el mundo para poder aprovechar lo que sería el tema de esta suerte de conocimiento filosófico para transformar el mundo. Entonces, en el caso de Marx, materialismo histórico, lucha de clases. Ah, ya, una palabra muy importante para Marx, nos estábamos olvidando, la palabra trabajo. Para Marx, el hombre se define por ser un ser trabajador, un ser activo. Ahora, esta idea de que el hombre es un ser que trabaja es valiosísima, ¿no? Porque el hombre con el trabajo lo que está haciendo es transformar sus bebés, ya lo que decíamos, ¿no? Lo artificial. Entonces es muy importante por eso que se reconozca el valor de característica que hace que los hombres puedan sentirse seres humanos. ¿Alguna pregunta sobre Marx? ¿Está claro Marx? ¿Alguna duda sobre Marx? Oh, claro, profesor. Todo bien. Una miradita entonces a los conceptos y pasamos al último que es Nietzsche. Ya, una miradita. Siempre es bueno ir mirar un ratito palabras claves, las palabras saltadas, las frases, para pasar ya al último filósofo del día, que es Nietzsche. Ya, pasemos entonces a Nietzsche. A ver, con todas sus diferencias, Marx, Hegel, el mismo Comte, de alguna manera estaban muy conscientes de que la razón nos iba a conducir a un mundo mejor. La razón, la ciencia, ¿no? Las facultades humanas en general. Nietzsche más bien es crítico a esa postura. Nietzsche más bien se pone a pensar y considera de que eh, el hombre ha desviado del camino, que el hombre, el ser humano, ha vivido de manera equivocada. Porque para Nietzsche, Nietzsche es un vitalista, ¿ya? Un vitalista, Nietzsche es un vitalista, ¿no? Que para él lo más importante es la existencia. ¿Y la existencia con qué tiene que ver principalmente? ¿Con la razón o con el cuerpo? Para Nietzsche es más importante el cuerpo que la razón. Y que lamentablemente el ser humano había desviado el camino, producto principalmente de tres grandes enemigos. ¿Cuáles son esos tres grandes enemigos?
Enemigo número uno, la filosofía misma. Decía, ¿no? La filosofía platónica, la filosofía aristotélica, lo que está haciendo es, este, equivocadamente, lo que está haciendo es el hecho de que eh, el hombre debe ser un ser contemplativo. ¿Se acuerdan que eso decía Aristóteles? El hombre es un ser contemplativo, no, diría Nietzsche, ¿no? ¿Por qué voy a dedicarme solamente a razonar si tengo un cuerpo? El otro enemigo es la iglesia. La iglesia te dice, ayuda al débil. ¿Y qué te dice Nietzsche? Si yo ayudo al débil, ¿qué va a ocurrir? Voy a volverme débil. Yo más bien tengo que imitar al fuerte, al poderoso. ¿Por qué me piden que ayude al débil? Por ayudar al débil me voy a distraer y no voy a llegar más lejos. Mejor no ayudo al débil. Y el tercer enemigo es el Estado, ¿no? Que tan contentos estaban Hegel, Comte, todos con el Estado diciendo, el Estado es un enemigo porque el Estado te va a querer moldear, que tú seas igual que el resto, va a querer ser repetidos. Entonces Nietzsche dice, esos son los tres enemigos. Entonces Nietzsche se da cuenta y empieza a ver al ser humano y dice, el ser humano tiene dos grandes facetas. Una que sería la faceta apolínea y otra que sería la faceta dionisiaca. ¿De qué trata cada una de ellas? La faceta apolínea tiene que ver con el hecho de la razón. Quiere decir esto, quiere decir que todo ser humano tiene un lado racional, un lado equilibrado, un lado estático. Estamos, por ejemplo, en este momento bajo los dominios de Apolo, porque estamos estudiando, estamos buscando conceptos, estamos tratando de recordar, estamos utilizando principalmente la razón para comprender a los filósofos. Sin embargo, también tenemos el dionisiaco, y el lado dionisiaco es principalmente la parte pasional. ¿Sí? Hemos descuidado mucho la parte pasional, hemos descuidado demasiado la parte pasional. Debemos ponerla como el principal fundamento, que lamentablemente por seguir al Estado, a los católicos, a la filosofía contemplativa, lo hemos ido opacando. De lo que sería el tema de tener una media contemplativa, una vida que se tiene que llevar por. Y él propone lo que sería la voluntad. O sea, una persona, a Nietzsche, que deja salir su lado pasional, es alguien que va a querer ser más, es alguien que va a querer ser un conquistador, es alguien que va a querer crear, es alguien que va a querer superarse. Entonces Nietzsche le reclama eso a la humanidad, que retome el camino de la voluntad de poder, de la voluntad de hacerte más fuerte, de la voluntad de hacerte más poderoso. Miren la naturaleza. En la naturaleza, en todo grupo de seres, siempre hay un ser que es llamado el macho alfa. Este macho alfa es alguien que va a generar algún tipo de cambio y que va a dominar a los demás seres. De alguna manera Nietzsche diría, todo humano debe querer ser un macho alfa, debe querer dominar al resto, porque mientras le dure su fuerza, va a ser dominante, pero luego envejecerá y vendrá otro dominante que va a querer superarlo. Como si yo tengo de maestro a Platón, yo voy a querer superarlo. Si yo tengo de maestro a Alejandro Magno, yo voy a querer superarlo. Entonces la idea es que floren las ganas de querer ser mejor. Por eso Nietzsche critica, ¿no? Lo que sería la cultura. Dice que nos están llevando por un mundo en el cual estamos pensando que los placeres mundanos son malos. ¿Por qué comer va a ser malo? Comer es bueno. ¿Por qué la sexualidad es mala? La sexualidad es buena. Nietzsche dice,
Estamos viviendo un mundo en el cual, de una manera este, complicada, porque estamos solamente queriendo decir que todo lo mundano, todo lo que tiene que ver con el cuerpo es malo, cuando es todo lo contrario. Él justamente considera, ¿no?, de que se debe buscar siempre el desarrollo, ¿no?, de lo que sería el tema de esos placeres mundanos para poder seguir el camino de la humanidad. Ahora, Nietzsche consideraba que los seres humanos tenían por un lado lo que podríamos llamar el tema de algunos nacen para mandar y otros nacen para obedecer. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que nace para mandar y hay gente que nace para, hay gente que nace para obedecer. La gente que nace para mandar son superiores, son libres, son creativos, hacen leyes y dirigen a los demás. En cambio, la gente que nace para obedecer son vulgares, resentidos, miserables y han nacido para obedecer. Lamentablemente nos dice que la cultura occidental, como está en la actualidad, en su época con más razón, aunque ahora podríamos decir que todavía sigue así, premia o nos inculca a querer ser como los vulgares. O sea, Nietzsche diría, ¿no? Hay un dueño del banco, un dueño de una minera, y hay un dueño de repente de un club. Como que quiere ser, no, ¿para qué voy a querer tener tanto dinero? ¿Para qué voy a querer acumular tanta plata? No necesito tanto, tanto. Nietzsche diría, esa es justamente la moral del esclavo. El hombre que se deja llevar por sus pasiones siempre va a querer más. El hombre que se deja llevar por sus siempre va a querer conquistar más, va a querer, no está contento con lo que tiene, siempre quiere más. Entonces Nietzsche reclama al hombre que tenga lo que sería una moral del amo y no una moral del esclavo. En la moral del esclavo, podríamos decir que son todas esas personas que se dejan mandar, ¿no? Como por ejemplo, de repente tú tienes una pareja, ¿no? Y te está preguntando, ¿y qué hacemos el sábado? El sábado vamos al cine. ¿A qué vamos a ver? Vamos a ver esta película. ¿Y a qué hora vamos a ir? ¿Y qué vamos a comer? ¿Qué preguntamos? O sea, alguien que necesita un amo, necesita alguien que le mande, necesita alguien que le diga qué hacer, ¿no? Por ti solo no haría nada, ni iría al cine. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces dice, ¿no?, que si alguien nace para mandar, no se debe sentir mal de mandar, ¿no? Deben seguir mandando. Si alguien nace para obedecer, tiene que aceptarlo. Esas son sus condiciones, ¿no? Los últimos ideas de Nietzsche, la idea de lo que se eterno retorno, ¿no? De que es importante tener en cuenta el hecho de que no existe progreso, está equivocado Hegel cuando decía que la razón iba a alcanzar el espíritu absoluto y íbamos a vivir bien, está equivocado Comte cuando decía que ya hemos alcanzado la ciencia y vamos a vivir bien, está equivocado Marx cuando decía que después de que los proletarios venzan al capitalismo vamos a vivir bien, están equivocados todos, todos están equivocados. ¿Qué significa el eterno retorno? No que vamos a volver a nacer, ¿no? No que se va a repetir todo lo que estamos haciendo, sino que si hubo guerra, habrá paz, volverá a haber guerra. Volverá a haber paz, volverá a haber guerra. Si hubo hambre, habrá saciedad, volverá a haber hambre, volverá a haber saciedad. Si hubo belleza, habrá fealdad, habrá belleza. La idea es que obviamente, la idea es que obviamente todo va a regresar. Y la idea es que nada va a significar la idea de progreso. Para Nietzsche no existe la idea de progreso.
todo de alguna manera regresa. Y la última idea es la idea del superhombre. Nietzsche consideraba de que hay un hombre que está por encima del hombre. Ese es el superhombre. Para Nietzsche, el hombre es un puente entre la bestia y el superhombre. De tal manera que necesitamos del superhombre para poder nosotros tener en consideración el hecho de realmente volver a ese espíritu de vida que tenía el hombre ambicioso y que debemos dejar a ese hombre que es muy resentido, muy acartonado, ¿no? Y debemos volver a ese hombre que es un superhombre. Esa sería la otra propuesta de Nietzsche. ¿Alguna pregunta sobre Nietzsche? Pongamos un ejemplo. Nietzsche era muy crítico con la iglesia porque uno de los principales valores de la iglesia que quiere promover en los hombres es la solidaridad. Nietzsche te diría que no. Nietzsche te diría que el egoísmo en ese sentido es más importante. ¿Por qué dice eso? Vamos a verlo así. A ver, de repente tú tienes en este momento 20 soles que te ha dado tu familia y te he dicho, estos 20 soles van a ser para tus pasajes de la semana. Bueno, poco, es un ejemplo. Eso es poquísimo, no alcanza. Ya, agarras tú y vienes de tu casa a la universidad, por ejemplo, y te quieres 18. Estás caminando y ves a un hombre es un mendigo. Va a agarrar y te va a pedir una propina. Entonces tú, si saliste de la iglesia el domingo y escuchaste la parábola que dice, ¿no? Cuando Jesús compara, ¿no? Al hombre rico da la mitad de su fortuna y a la mujer pobre que dio la única. Jesús dijo, ella me ama más que tú, porque ella me está dando todo lo que tiene y tú solo la mitad. Así que por más que ella sea poco y tú eres, de alguna manera, estaría diciéndole, oye, si yo le doy a esta persona solamente 2 soles, no estoy siendo muy católico porque tengo que darle todo. Entonces tú de repente dices, y le doy los 18 soles. Extremo, ¿no? Eso va a acabar con la pobreza de ese mendigo. No, no. Le orará 3, 4 días y volver a ser mendigo, volver a ser pobre, desde el primer día incluso, porque no alcanza para nada ahora, para comer, para tantas cosas. Entonces no deja de ser pobre. Entonces tú lo único que estás haciendo es prolongar su muerte. Igual se va a morir. Es más, ¿no? De repente ese mendigo está con tuberculosis y de repente tú le vas a dar para que pueda comer un poco más, se va a seguir enfermo y va a seguir contagiando al resto. O sea, no resultó de alguna manera en algo bueno el haberle dado al mendigo tus 18 soles. Pero en cambio tú perdías mucho, porque tú con esos 18 soles pudiste haberte ahorrado tiempo, porque no vas a poder tomar carro, te podrías haber comprado algo nutritivo, pero por darle al débil, que ya es débil y que no va a dejar de ser pobre ni mendigo, tú te perjudicas. Igual sería si le das un solo. Pues eso ya, pero no se pase, no le voy a dar mis 18 soles, le voy a dar un solo. Te diría Nietzsche, igualito, pues. Porque con ese sol, el mendigo dejará de ser mendigo, va a seguir siendo mendigo. Y tú con ese sol, ¿qué pudiste haber comprado? De repente hubiese podido comprar un huevo sancochado y ese huevo sancochado te iba a dar proteínas. O de repente pudiste haber comprado un solfeo de un examen
y de repente en ese solución venían las preguntas que te faltaban. Entonces, siempre va a ser mejor que tú tus recursos los utilices en tu desarrollarte, que no te preocupes por el resto. El resto lo que va a hacer si es débil es simplemente pues, se va a morir y tú vas a prolongar su muerte, pero no vas a curar su pobreza ni vas a sacar su pobreza por 2 horas. Pues. Entonces Nietzsche considera por eso de que el egoísmo nos ayuda a crecer más que la solidaridad. A ver, pues, damos una revisión integral, 10 minutitos a toda la lectura, a todo, perdón, el material, y luego resolvemos los ejercicios. Ya una miradita de 10 minutitos. Si hubiera alguna pregunta, prenden el micro y la hacen. No hay problema.
quedan 2 minutitos, por favor, para que puedan revisar los conceptos y pasamos a poner las preguntas. A las 12 en punto empezamos. Ya, arrancamos entonces. Bueno, primero un glosario pequeño aquí, el concepto de espíritu absoluto, relacionado sobre todo a Hegel, y que justamente nos habla de que la razón humana está a ese espíritu absoluto, ¿no? Y ese espíritu absoluto guía a la razón humana. El concepto materialismo, más asociado a Marx, ya que plantea de que todo lo que existe, incluso la conciencia, deriva de la realidad material. ¿Ya? La idea de superhombre, más asociada a Nietzsche, en el cual el hombre evoluciona y genera un sistema de valores que tienen como fundamento que el hombre alcance la voluntad de poder. Dialéctica, un concepto que está presente tanto en Hegel como en Marx. Los dos tienen el concepto de dialéctica, solamente que en Hegel esa dialéctica es en el terreno de las ideas y en Marx esa dialéctica es en el terreno de las condiciones materiales. ¿Ya? Y por último, el positivismo, que tiene que ver principalmente más que plantea justamente de que todo lo que es empírico es lo que se puede conocer. Todo lo que es parte de la naturaleza es lo que realmente se puede conocer, ¿no? Es decir, el conocimiento es parte de lo observado, de lo verificado. Ahora sí pasamos a las preguntas. Vamos a empezar con los ejercicios y terminamos con lo que será la lectura de María Rotorowski nos habla de la religión. Ya cuando hablamos de la visión crítica en Nietzsche, una visión superada en Comte, una visión un poco crítica en Marx, ¿no? Donde demostró cómo la cosmovisión religiosa inca sustentaba y legitimaba la estructura de poder del imperio incaico. Es decir, que la cosmovisión inca era de alguna manera la forma como se explicaba el tema de las clases nobles que tenían. Entonces, si hablamos de la religión como una suerte de explicación, definitivamente estaría vinculada con lo que sería el estado teológico de Comte, ¿no? Quien decía que los hombres, al comienzo, para explicar los fenómenos, los hechos, recurrían a la religión. Y en este caso, en el ejemplo, vemos que también estaría recurriendo a la religión para poder crear ese tipo de estudio. Entonces, ahí tenía el tema de la alternativa, ¿ya? Y la clave está en lo que sería la cosmovisión religiosa. La segunda, la filosofía hegeliana. La pregunta
giran en torno a la filosofía hegeliana. Y justamente nos dice que tiene un sentido especulativo, marca el desarrollo racional de la historia humana, indudablemente las estudia en relación a los grandes políticos y a los pueblos que han sido portadores del espíritu y que han configurado los grandes momentos y estados de la historia. ¿Qué quiere decirnos esto? Como decíamos, ¿no? En la historia, este, la razón humana de alguna manera se alcanzaba a identificar con la razón trascendente, ¿ya? Pero esta razón humana es como una especie de faro, ¿no? Que ilumina la humanidad. Y esta especie de faro que ilumina la humanidad tiene que ver sobre todo con algunos momentos, pueblos, a partir de los cuales se genera ese faro de luz. Podría haber sido Grecia en su momento, podría haber sido la Ilustración, ¿no? Montesquieu, Diderot, Voltaire, en otro momento. Y ese colectivo, esos pueblos son los que de alguna manera van a guiar a la humanidad hacia encontrar la idea de absoluto. Sería por eso la alternativa D. La 2 es la alternativa D. La 3, vemos que nos habla de Comte y nos dice que Comte está muy influenciado por los empiristas. Y nos dice de que su filosofía se basa en los principios empíricos de Locke. Y en las alternativas vemos de que sí creen en el progreso, sí tiene que ver con los tres estados de Comte, pero lo que es válido afirmar es que Comte rechazaría la tesis cartesiana de las ideas innatas. Ese es un aspecto central, ¿no? De lo que sería el tema de la propuesta de Descartes, el tema de las ideas innatas, pero para Comte, fiel seguidor de los preceptos empiristas, definitivamente marca el hecho de poder tener en consideración que no existen ideas innatas. Para Comte no existen lo que son las ideas innatas. Sería alternativa E, ¿ya? La 3 sería alternativa E. La 4, esta frasecita, ¿no? Para Hegel, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Quiere decir esta frase, la realidad entera está identificada con la razón y sus leyes. La realidad entera está identificada con la razón y sus leyes. Eso es lo primero, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? De que es importante tener en cuenta eso para poder generar algún tipo de encontrar la lógica detrás, ¿no? De lo que estamos viendo. No hay nada de contingente ni azaroso. Todo está sometido a las necesidades de la dialéctica. Entonces, el pensamiento de Hegel, ¿qué plantea? Que lo real, lo verdadero es la idea. Ahí se parece a Platón. Sería alternativa B. Lo real, lo verdadero es la idea. Acá nos encontramos con Nietzsche. Y Nietzsche critica
la moral tradicional. Hemos dicho, ¿no? Esta moral tradicional para Nietzsche está muy vinculada con los preceptos católicos, cristianos, que le hacen mucho daño al hombre, según Nietzsche. El tema de la muerte de Dios, para Nietzsche, cuando él afirma la muerte de Dios, él dice que Dios al menos configuraba un orden del hombre en el mundo. El hombre hacía las cosas para poder caer en gracia de Dios y poder gozar de lo que es el paraíso, la vida eterna. Pero una vez que el hombre ha dejado de creer en vidas eternas en paraísos, el hombre se siente en un nihilismo, se siente perdido. Ese es el nihilismo, ¿no? El nihilismo es el hecho de no encontrarle sentido a la vida. También la filosofía de Nietzsche hace referencia a lo que es la voluntad de poder. También la filosofía de Nietzsche está, digamos, a favor del perspectivismo, que no hay una sola verdad, sino que siempre depende. También estaría la propuesta de la idea del superhombre en Nietzsche, ¿no? También estaría la idea de la metamorfosis de los valores, es decir, cambiar los valores actuales. Y también está la idea de el eterno retorno, que también hemos visto, ¿no? Esas son ideas asociadas a Nietzsche. Ahora, lo curioso, ¿no? Que para Nietzsche todos estos elementos están de alguna manera vinculados con el espíritu dionisiaco. El espíritu dionisiaco es ese espíritu que se basa en lo pasional, nos da una moral fuerte, que nos da una suerte de crítica a lo que está ocurriendo, que nos permite realmente crecer en los aspectos de la voluntad. Sería alternativa así. La 6, también sobre Nietzsche. Nietzsche, en el Cerebro de Zaratustra, distingue dos tipos de hombres. También lo vimos, ¿no? Los señores y los siervos. Así lo vimos. Los señores son superiores, libres, hacen las leyes, mandan a los demás. Los segundos son vulgares, resentidos, pobres y obedecen. En la cultura occidental, por la influencia decisiva de la transición judeocristiana, los valores de los siervos, de los esclavos, de los débiles o de los inferiores se han impuesto. Eso es lo que dice, ¿no? Que por qué el judeocristianismo nos pone como modelos a las personas que de alguna manera Nietzsche consideró luego resentidos vulgares. Y esta situación se asemeja a lo que sería la propuesta de Marx, ¿no? Que hay también la lucha de clases de burguesía y proletariado. Serían los dos momentos. Las 7 preguntas tienen que ver con Marx, ¿ya? Y habíamos dicho que lo económico es una estructura social y las relaciones de producción, o sea, las relaciones materiales, determinan lo ideológico. Lo ideológico es la superestructura. La economía y su producto de producción son la base que moldea y determina las demás esferas de la sociedad. Y las ideas y la conciencia se desarrollan a partir de esas condiciones materiales. ¿Qué vale en Marx? En Marx, lo importante es que las condiciones de vida sociales, perdón, las condiciones de vida son las que determinan la conciencia. O sea, las condiciones de vida moldean como pienso. Eso es lo importante, ¿no? Moldea como pienso. La forma como vivo, moldea como pienso. Hegel pensaba lo contrario, ¿no? Hegel pensaba que las ideas guiaban la forma como tú vives. Sí, pero Marx pensaba lo siguiente. En la siguiente pregunta, este, cuando hablamos de lo que sería el marxismo, esto que vimos ahorita. La pregunta 8
La tesis que firman los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo, cuando de lo que se trata es de transformarlo. Esta es una tesis coherente con la filosofía de Marx, porque va más allá de la mera interpretación del mundo, ya que su objetivo específico es cambiar. Esta transformación se fundamenta en el materialismo dialéctico, el cual concibe la realidad como como en constante evolución y cambio. De acuerdo a lo dicho, atendiendo a las teorías de verdad, ¿el marxismo qué sería? Bueno, en este caso, lo que tendríamos que destacar de repente para poder aclarar el tema de la teoría de la verdad es que la verdad por pragmatismo es una verdad que tiene una utilidad. Entonces, en este ejemplo que tenemos de Marx, lo que se destaca es que obviamente, si consideramos que las cosas que ocurren, que hace la filosofía, es para cambiar y poder dejar de que sea un esclavo, el hombre, definitivamente es una verdad pragmática. Es decir, que hay una razón por la cual Marx interviene, ¿no?, en las cosas que hacemos. Y esa razón tiene que ver con el hecho de poder considerar nuestra propuesta de un cambio. Ese sería el tema de la utilidad que tiene la filosofía. ¿Ya? Ahora nos queda pendiente la lectura, a ver si la leemos en voz baja y luego en 2 minutitos lo resolvemos, la lecturita.
Bueno, estas lecturas, como ustedes ven, no son como las preguntas de Eco que son contextualizadas, ¿no? Sino que más bien son textos directamente tomados de un libro que también nos permite un poco comprender más cerca de la estructura de textos filosóficos. Entonces, no dice, ¿no? Para iniciar nuestro estudio de la filosofía hegeliana, está bien recordar su importancia. Para ello, nada mejor que traer a la memoria aquella célebre valoración de Zubiri hiciera sobre la obra de Hegel. La madurez intelectual de Europa es Hegel. Y esto no solo por su filosofía, sino por su historia y por su derecho. Lo que confiere a Hegel su rango y magnitud histórica en la filosofía es justamente ese carácter de madurez y plenitud intelectual que en él alcanza la evolución de la metafísica, desde Parménides a Schelling. Por eso, toda auténtica filosofía comienza hoy por ser una conversación con Hegel, una conversación en primer lugar de nosotros, desde nuestra situación, una conversación además con Hegel, no sobre Hegel, esto es, haciéndonos problema, y no solamente tema de conversación de lo que también para él fuera problema. Pues ahí también tenemos claramente el tema de poder marcar, ¿no?, la importancia que tiene Hegel. Ahora, estas afirmaciones subirianas señalan de manera clara el lugar de Hegel en la historia de la filosofía y al mismo tiempo su lugar en la actualidad. Hegel sigue siendo el último gran filósofo sistemático que ha forjado el último sistema filosófico, después del cual no se han hecho más que balbucear ante él. Según la expresión de Adorno, discutiendo y criticando aspectos de cuestiones, poniendo en tela de juicio incluso el fundamento y la posibilidad de la filosofía, pero en todo caso sin poder contraponerle nada semejante, ni quizás a su altura. Precisamente a partir de él se ha forjado esta manera que abordar su filosofía llamada crítica inmanente, que tanto practicaron los jóvenes hegelianos y también Adorno, consistente en criticar a Hegel partiendo de sus mismas posiciones. ¿Qué se puede tener en cuenta? A ver, pues, lo principal, obviamente, es que la Hegel significa un punto de llegada, significa una madurez intelectual, ¿no? Y justamente esa madurez intelectual se abarca, ¿no?, en función de que con él se alcanza la evolución de la ontología, ¿ya? O sea, el texto nos hace mención de donde que Hegel es realmente importante porque él es una especie de compilación, de síntesis del pensamiento racional en la construcción del derecho, en la construcción de la historia de la filosofía, y todo eso marca, como diríamos, un punto. Entonces, la alternativa que de alguna manera nos refleja mejor eso es cuando hacemos mención a que este, ellos se alcanza lo que sería la madurez intelectual, ¿no? Eso también es importante. Entonces, de esta manera hemos encontrado ya lo que sería estos tres momentos, estos pensamientos de estos cuatro filósofos, muy importantes de ellos, que de alguna manera nos van a traer a poder generar todo lo que sería esta idea, ¿no? Para poder trabajar. ¿Alguna pregunta final? Nos quedan un par de minutitos todavía como para poder hacer la consulta. Si no, vamos a una conclusión. Esta conclusión sería principalmente marcada en función de reconocer, ¿no?, que en esta etapa de la filosofía, la confianza del hombre está en cómo la razón puede ayudar a construir un mundo en el cual nos pueda vincular mejor esta idea de generar, ¿no?, una mejor propuesta de vida. Y eso cómo lo encontramos con esta suerte de ideas que se puedan dar a raíz del pensamiento hegeliano, ¿no?
Entonces, los tres primeros, Hegel, Marx y Comte tienen una confianza bastante extendida, ¿no? De la facultad humana, sea la razón, sea la ciencia, para poder construir un mundo mejor. El último, Nietzsche, más bien le reclama al hombre no ensimismarse mucho en esa razón humana y más bien considerar lo que sería el tema de incluir, ¿no? Lo que sería el tema de la parte pasional, ¿no? Ya que las pasiones estarían vinculadas con lo que sabemos sería este, el movimiento de la voluntad de poder, ¿no? Que es lo que reclama, ¿no? Que el hombre retome un poquito esa animalidad que iba perdiendo. Ya jóvenes, ya ahora sí ya cerramos la clase un poquito extensa, pero ahí vamos, como se dice, comprendiendo ya a partir de los momentos históricos de la filosofía. Muy buenas tardes con todos, cuídense hasta la siguiente semana. Y ahí Muchas seguimos con otro tema. Hasta luego, cuídense, cuídense, estamos cerrando. gracias, Sí, pues profesor. eso, cuídense, todo bien entonces, Gracias, profesor. cuídense, hasta luego.